Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os traigo unos bichitos muy amorosos, pero que en realidad son unos cupcakes, no os lo perdáis. El mes del amor y la amistad ya ha empezado, y por aquí ya estamos listos para celebrar San Valentín. Y por eso hoy os traigo una idea perfecta para compartir con las personas que más queráis. Personalmente me parece una idea muy chula hacer estos cupcakes para regalar cariño y amor a nuestros seres queridos. Estos bichitos del amor se han puesto muy de moda en Estados Unidos, y seguro que podéis encontrar diferentes versiones de ellos. En el vídeo os mostraré paso a paso cómo hacerlos y decorarlos para que sorprendáis a quien queráis en este día tan especial. Aunque también os digo que no hace falta que exista un día en concreto para tener un detalle con alguien. Lo mejor es dar nuestro cariño todos los días del año. Pero bueno, si quieres saber cómo se hacen estos cupcakes tan amorosos, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Vamos a empezar haciendo el bizcochito del cupcake, y para ello necesitamos harina de trigo común todo uso, mantequilla sin sal, azúcar blanco normal, leche que puede ser entera, semidesnatada o desnatada, huevos, esencia o extracto de vainilla, polvo de hornear o levadura química y una pizca de sal. En el bol de la batidora ponemos la mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar, y lo batimos a velocidad media durante 5 minutos o hasta que todo quede bien integrado y tengamos una mezcla cremosa. Pasados los 5 minutos ya podemos añadir los huevos, pero antes los batimos un poquito para que se integren mejor con el resto de ingredientes. Así que añadimos el primer huevo y dejamos que se integre durante unos segundos. Luego añadimos el siguiente y seguimos batiendo hasta que se mezcle por completo. Os aconsejo que para que vuestra mezcla no se corte, lo mejor es utilizar todos los ingredientes a temperatura ambiente. Y otra cosa muy importante es añadir los ingredientes en el orden que os indico y respetar los tiempos de batido. Ya veréis que de esa manera conseguiréis una mezcla sedosa y perfectamente ligada. Es la hora de añadir sabor a nuestra mezcla. Yo utilizaré extracto de vainilla, pero si queréis podéis hacerlo de otro sabor utilizando canela, ralladura de limón o de naranja, o directamente la esencia o saborizante que más os guste. En la cajita de información de este vídeo os dejaré un enlace directo a todas mis recetas de cupcakes para que elijáis la que más os llame la atención. Antes de añadir el resto de ingredientes, comprobamos que todo está bien integrado y que no haya ingredientes sin mezclar en el fondo del bol. Si es así, sobre un colador añadimos la harina y el polvo de hornear, y lo tamizamos todo junto para que no hayan grumitos en la masa. Añadimos también la pizca de sal que nos ayudará a potenciar el sabor del cupcake. Removemos un ratito a mano para integrar un poco los ingredientes secos. Y luego ponemos la batidora a la velocidad más bajita que podamos, ya que es súper importante que una vez hayamos añadido la harina, mezclemos a velocidad baja para conseguir unos bizcochitos tiernos y esponjosos. Después de unos segundos, cuando la harina ya se haya integrado, vertemos la leche poco a poco, y seguimos batiendo hasta que tengamos una mezcla cremosa y homogénea. Verificamos nuevamente que no se han quedado ingredientes sin mezclar en el fondo del bol. Y ahora sí vamos a rellenar nuestras cápsulas o capacillos. Voy a utilizar unas cápsulas de tamaño estándar, pero vosotros podéis utilizarlas del tamaño que queráis. Con este tamaño de cápsulas me salieron 12 cupcakes. Si utilizáis unas más pequeñitas, pues os saldrán más cupcakes. Pero independientemente del tamaño de vuestra cápsula, lo importante es llenarlas como máximo hasta los 3/4 de su capacidad para que no se desborde la masa durante el horneado. Cuando las tengamos listas, damos unos golpecitos para alisar un poco la superficie y nos llevamos la bandeja al centro del horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. Os cuento que con este tamaño de cápsula mis bizcochitos estuvieron listos en 22 minutos. Si utilizáis cápsulas de diferente tamaño tardaréis más o menos tiempo, aunque todo depende de vuestro horno. Recién sacados del horno los dejamos reposar en la misma bandeja durante 5 minutos. Luego los trasladamos a una rejilla y los dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que enfríen por completo. Mientras vamos a hacer algunos detalles que necesitamos para nuestros amorosos cupcakes. Voy a estirar 120 gramos de fondant de color rosa hasta dejarlo con un grosor aproximado de 2 milímetros. Una vez listo recortaré 12 corazones más o menos de 7 centímetros. Estos serán las bases de nuestros cupcakes. Y también recortaré 48 corazoncitos de 1,5 centímetros que servirán para hacer las antenitas de nuestros dulces amiguitos. Me encanta cómo quedan estos detalles con este color, pero ya sabéis que esto de los gustos es muy personal. Si lo preferís, podéis utilizar el color de fondant que más os guste. O si no queréis utilizar fondant, podéis hacer los detalles con otros materiales como por ejemplo cartulina. Para hacer las antenitas ponemos un poquito de agua o de pegamento comestible sobre un corazoncito. Le colocamos un palillo en el centro. Ponemos un poquito más de pegamento en el palillo. Pegamos otro corazoncito encima. Presionamos un poquito y ya tenemos la antenita lista. Hacemos lo mismo con el resto de corazoncitos hasta tener 2 antenitas para cada cupcake.
Para hacer la buttercream necesitamos mantequilla sin sal, azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, colorantes alimentarios, yo los voy a utilizar de color turquesa, lila y rosa, pero ya sabéis que podéis utilizar los colores de vuestra preferencia, y opcionalmente le podemos poner alguna esencia o extracto. En este caso yo le voy a poner aroma de fresa. Ponemos en el bol de la batidora la mantequilla a temperatura ambiente, y la batimos a velocidad media-alta durante 5 minutos. Recordad batirla muy bien para que se vuelva más blanquita y esponjosa. Ahora sobre un colador añadimos el azúcar glass y la tamizamos sobre la mantequilla. La mezclamos a mano un poquito para que no salga volando cuando pongamos en marcha la batidora. Hecho esto, ponemos la batidora a velocidad media-alta y batimos durante 2 minutos más. Os cuento que no hace falta que tengáis una batidora grande como esta, ya que estos cupcakes se pueden hacer perfectamente con una batidora eléctrica de mano. Ya veréis que os quedarán muy bonitos y sobre todo muy ricos. Pasados los 2 minutos añadimos el saborizante. El mío es de fresa, aunque podéis utilizar el extracto o esencia que más os guste. Batimos 2 minutos más o hasta que todo quede perfectamente integrado. Una vez tengamos la crema lista, la dividimos en 3 partes iguales y la teñimos con los colores elegidos. Os muestro la boquilla o duya que vamos a utilizar. Es la 233 de Wilton y es la que se utiliza para hacer césped o pelito como en este caso. Ahora sí, ya podemos darle forma a nuestros dulces amiguitos. Colocamos un corazón grande en la base y le ponemos un poquito de crema casi en la punta. Retiramos la cápsula del cupcake y lo fijamos a la base de manera que no sobresalga del corazón por ningún lado. Y ya podemos cubrir el cupcake. Vamos a empezar por abajo. En esta primera fila no hace falta que hagamos los pelitos muy largos. Con que cubramos el borde del cupcake es suficiente. En las filas posteriores ya podemos ir haciendo los pelitos más largos, aunque si queréis también los podéis dejar cortitos. Eso ya depende del look que queréis que tengan estos bichitos. Ya veréis que es muy divertido ir poniendo cada vez más y más pelito y ver cómo van tomando forma. Es muy sencillo, lo único que debéis tener en cuenta es dejarlo bien cubierto para no dejar ningún hueco. Cuando ya tengáis todo el pelito listo, en la parte superior le ponemos las antenitas que habíamos hecho y 2 ojitos de caramelo, que si queréis también los podéis hacer con fondant. Para trasladarlo, tan solo introducimos una palita o una espátula debajo de la base y ya lo podemos mover al sitio que queramos. Os presento a mi amiguito de color rosa, y por aquí tenemos a mi ejército de cupcakes adorables listos y preparados para repartir mucha dulzura y amor. Si veis uno por ahí, no dudéis en atraparlo e hincarle el diente. Yo me encontré uno por aquí, así que me pilláis disfrutando de él. Espero que los hagáis y los disfrutéis en buena compañía. Ahora vamos a descubrir a los cupcakers que me etiquetaron en Twitter, Instagram o Facebook y que entran en el Salón de la Fama de esta semana. Diana ha hecho esta refrescante flotatina de frutos rojos con duraznos. Lulis ha preparado este precioso pastel de 3 leches decorado en forma de unicornio. Macarena ha hecho este espectacular brownie. Carito se ha animado a hacer estas 3 deliciosas recetas. Erika nos muestra su irresistible tarta de galletas de chocolate. Y Asuna, que también ha preparado este fácil y riquísimo postre. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas, y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Nos vemos el viernes que viene con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!